Bueno, en el último capítulo vimos que Israel tuvo realmente una expectativa muy distinta a lo que Cristo trajo cuando Él vino como Mesías para cumplir su función y su rol como Mesías, y que realmente Cristo no despliega una actitud etnocentrista como los judíos, sino que se identifica profundamente con toda la humanidad en su misión y en su rol. Y últimamente también vimos que el mensaje que Él trae, el mensaje del Evangelio del Reino, es un mensaje de poder, un mensaje de victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Y que esencialmente es el mensaje que nosotros también tenemos para comunicar a todo el mundo, porque todo el mundo está bajo el poder de Satanás, la muerte y el pecado, y es esencialmente el mensaje de liberación que nosotros tenemos que llevar, un mensaje de liberación espiritual. También consideramos cuándo vendría el reino. Vemos que la iglesia está muy involucrada, directamente involucrada, en la tarea de la restauración del reino de Dios acá en esta tierra, por su trabajo. Tenemos entendido por Mateo 24:14 que es la tarea de la iglesia, que el fin vendrá cuando el Evangelio del Reino es predicado a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. En capítulo 4 vamos a ver misión y la iglesia. Es un tema demasiado amplio para tratar en pocos minutos. Sin embargo, vamos a ver unos principios fundamentales que nos pueden ayudar a ver cómo la iglesia comienza a desarrollar su función y su rol como propagador del Evangelio del primer siglo en adelante. Hechos 1:8, un versículo tan conocido, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, se puede tomar en un sentido profético. El Señor ahí está hablando de una cosa que va a acontecer y que va a suceder de una forma u otra. A veces lo usamos como un versículo de motivación, como si los discípulos voluntariamente van a comenzar a hacer estas cosas. Pero si Israel no quería ir voluntariamente a las naciones, tenemos que preguntarnos si la iglesia también lo ha hecho hasta el momento de hoy. Primeramente, viendo este bosquejo, vemos que sí, Jerusalén se evangelizó en los capítulos 1 al 7 de Hechos. En capítulo 2, Pedro predica un mensaje muy poderoso, en cierto sentido abre la puerta, usando la llave del reino, a los judíos, con el mensaje del día de Pentecostés. Vemos que el Señor bendice, el Señor incluso con esa manifestación de lenguas, los discípulos predican el Evangelio a todas las naciones que estaban reunidas dentro de Jerusalén. En esa manera vemos que los dones, la unción del Espíritu Santo, impulsan siempre y llevan a cabo el propósito de Dios, que Dios usa sus dones justamente para el cumplimiento de sus propósitos. En Hechos 8, 1 al 3, ya vemos que el escenario cambia un poco, porque ya los acontecimientos no son en Jerusalén, sino ya pasan a Judea. Ahora, en Hechos 8, la iglesia comienza a evangelizar a Judea, pero ¿cómo los evangelizan? Se organizan con comisiones misioneras y comienzan a mandar hermanos a levantar anexos en toda Judea. No, vemos que Dios tiene que usar la persecución para que la iglesia se mueva y comience a cumplir con su papel de llevar el evangelio y llevar el mensaje del reino a toda Judea. También en Hechos 8 vemos que algunos hermanos pasan de Judea a Samaria, que ya es un pueblo bastante cercano étnicamente hablando, sin embargo un pueblo que los judíos realmente odiaban porque se habían mezclado con las naciones gentiles. Bueno, el Evangelio llega a Samaria y después, últimamente en Hechos 10, vemos que el Evangelio pasa a una ciudad muy importante en el Imperio Romano, la ciudad de Antioquía, la tercera ciudad del imperio, y una ciudad compuesta mayormente por gentiles, no por judíos, sino por gentiles. Y vemos que acá en Antioquía, por primera vez, los cristianos son identificados como cristianos porque ya no eran judíos. Se acuerdan que en primera instancia la iglesia
se compone de convertidos judíos. Pero ahora vemos que la iglesia se pasa a los gentiles y como la población de Antioquía veía a esta gente gentil que no eran judíos, no le podían llamar judíos. Entonces le comienza a llamar cristianos. Así que en Antioquía los cristianos son conocidos por primera vez como cristianos. En Hechos 13 vemos la iglesia de Antioquía por primera vez y como ejemplo para todas las iglesias de todos los siglos, la iglesia comienza a enviar un equipo misionero para llevar el evangelio más allá de sus fronteras, de sus límites, para llevar el evangelio a las naciones gentiles. Y hablando de la iglesia local, es muy importante entender que cuando Cristo asciende al cielo, en los últimos días con sus discípulos, Él ya le había dicho que Él iba a fundar su iglesia y tal vez nosotros hubiéramos preocupado con la parte de la estructura, con los cultos, con el orden del servicio, con la forma de las estructuras, pero Cristo no se preocupa con eso, sino se preocupa mayormente con un mensaje que nos deja y que deja a sus discípulos. Y eso es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Parece que toda la conversación se centra en ese propósito de Dios para llevar el evangelio a todas las naciones, a sus discípulos. Pero los discípulos, no sé si ustedes se han dado cuenta, los discípulos, Cristo lo había preparado para liderar su iglesia, pero llegaron a ser los líderes de la primera iglesia local. Fueron los ancianos de la primera iglesia local. Y tenemos que entender, si Cristo se preocupó tanto por darle la gran comisión a los primeros ancianos de la iglesia local, también está interesado que los líderes de la iglesia local hoy en día también entiendan la importancia de la gran comisión. Así que en Antioquía vemos la primera iglesia comisionando a Pablo y Bernabé y enviándolos a la obra misionera. Ahora, este equipo enviado eventualmente surgió de Bernabé y Pablo, un líder, Pablo, que nosotros conocemos como el autor de muchos de los libros del Nuevo Testamento. Pero este hermano fundamentalmente era un misionero, era un apóstol, pero era un misionero. Y algunas de las cosas de su vida y de su ministerio nos pueden servir a nosotros como un patrón también para observar y para ver cómo hacer la obra misionera, los componentes o los elementos esenciales del misionero y de la obra misionera. Primeramente tendríamos que ver que el misionero necesita un llamado. El llamado de Pablo está relatado por lo menos en 2 lugares en el libro de Hechos, y Pablo en Hechos 26, 15 al 29 recibe un llamado muy específico a los gentiles. A los gentiles. Ahora, nos da a entender que Dios está llamando a Pablo a un ministerio transcultural, a un ministerio misionero donde va a pasar de su propia cultura, de su propia etnocentridad, a otras culturas con el mensaje del Evangelio. Era el apóstol llamado a los gentiles y él lo reconoce como un llamado. Y aunque parece que al principio se confunde porque trata de llevar el mensaje a los judíos y siempre cuando se lo llevaba a los judíos no tenía nada de éxito, parece que siempre le corrían, entonces vemos que con los gentiles sí tiene un éxito y se comienzan a establecer las iglesias en todas las naciones de la zona mediterránea a través de su ministerio. También tendríamos que observar algo de su capacitación. Sabemos que Pablo fue preparado de antemano para su trabajo. Nació en una ciudad griega, una ciudad fuera del pueblo de Israel. Por lo menos entendemos que hablaba por lo menos 3 idiomas fluidamente, que tenía ciudadanía romana y aún no siendo convertido, no reconociendo al Mesías, a Jesús, se capacitó en el mejor instituto bíblico de su tiempo, la Escuela Bíblica de Gamaliel. Entonces vemos que Dios se encarga de comenzar a darle los elementos a Pablo que le van a hacer un misionero muy eficaz. También tenemos que notar con su capacitación que Pablo, desde el momento que fue llamado, que se convirtió y recibió su llamado, pasaron aproximadamente 14 años desde el tiempo de su llamado para que Dios le capacite
y que últimamente lo envíe a llevar a cabo su misión como misionero a los gentiles. Es importante porque algunos de nosotros somos un poco impacientes, tenemos el llamado, sentimos esta urgencia de llevar el Evangelio a otras partes, pero tenemos que reconocer que Dios tiene su tiempo para prepararnos en ministerio, prepararnos, darnos sabiduría, madurez para llevar a cabo el propósito al cual nos está llamando. También podemos ver que Pablo tenía un método muy seguro, un método que él siempre usaba cuando llegaba a un pueblo. Siempre iba a los centros donde la gente estaban dialogando, estaban hablando de las cosas de Dios, podía ser una sinagoga, podía ser el río donde la gente se juntaba para hablar de las cosas de Dios, o podría ser cualquier lugar, cualquier centro de la ciudad donde la gente discutía estas cosas. Pablo iba directamente a ellos y se metía y comenzaba a predicar el mensaje. Tenía un método, tenía una estrategia y lo llevaba a cabo. También es notable que Pablo no trabajaba solo. Estaban los líderes del equipo, primero Pablo y Bernabé, después Pablo y Silas. Y también si comenzamos a considerar todos los colaboradores de la obra, tanto como Timoteo, como Tito, y si vemos el último capítulo de Romanos también, donde hay una lista tremenda de colaboradores de Pablo, vemos que Pablo realmente entendía la dinámica de trabajar con muchas personas, de capacitar líderes, de enviar y de llevar a cabo la obra en esa forma en equipo. Y últimamente queremos mencionar que Pablo tenía una visión y una compulsión hacia los campos inalcanzados, que realmente es la visión del misionero transcultural. Es esa compulsión de llevar el Evangelio donde nunca ha sido predicado. Él dijo, yo no quiero construir sobre la fundación de otro hombre. Yo quiero ir donde el Evangelio no ha sido predicado. Quiero ir donde la gente nunca ha escuchado el mensaje de poder y de liberación en Cristo. Y por eso tenía esta visión y compulsión, y es la misma visión y compulsión que impulsa la obra misionera hoy en día. Muchos misioneros trabajan ya con iglesias establecidas. Tienen ministerios que no son ministerios pioneros, donde entran a campos donde realmente no hay testimonio. Y la demanda de hoy en día, la urgencia de hoy en día es misioneros con la misma visión de Pablo, la visión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero para él era España, y tal vez llegó, no sabemos, pero tal vez llegó a España con este mensaje. Bueno, últimamente queremos considerar en este capítulo que si la Iglesia tiene la responsabilidad de enviar misioneros y que Hechos 1:8 es un bosquejo que nos tiene que llevar hasta lo último de la tierra, entonces también queremos ver cuál es el objetivo de la misión. Queremos considerar que realmente el objetivo de la misión es levantar iglesias. Iglesias que reproducen iglesias. ¿Por qué iglesias? Bueno, tenemos entendido que ningún discípulo puede sobrevivir solo, que nosotros nos necesitamos, que Dios nos ha dado dones, nos ha dado vida eterna y nos ha dado su palabra, pero que esencialmente no podemos funcionar solos, sino funcionamos como un fuego, donde se ponen los distintos palos juntos y ahí sí arden bien, pero si se separa un palo, se apaga, que eso esencialmente es lo que es la iglesia, una coinonía, un grupo de personas bajo la soberanía de Cristo que están practicando su cristianismo con amor, con coinonía, con esa fraternidad que cada uno necesitamos para crecer en Cristo y llevar esta vida adelante. Queremos notar también que cuando Cristo constituyó la iglesia, lo constituyó en tal manera que pudieran llevar a cabo su propósito a través de los ministerios que Él dio. En la lista en Efesios 4:11, yo muchas veces pensaba que era una lista de jerarquía, ¿no? Primero los apóstoles, después los profetas, después los evangelistas. Bueno, pero no me cayó muy bien, porque yo no creo que Dios intencionalmente comienza a jerarquizar los ministerios y los oficios en la iglesia. Todo al contrario, el que es menor es el más grande en el reino de Dios. Entonces, después lo entendí de una forma cronológica, el desarrollo del ministerio. Vemos que para que cualquier iglesia se funda necesita un apóstol. No un apóstol tal vez en un sentido que algunos lo entendemos, sino un misionero, porque la palabra apóstol fundamentalmente quiere decir enviado.
Apóstol viene del griego y misionero viene del latín, pero apóstol y misionero etimológicamente quiere decir la misma cosa, ¿no? Quieren decir un misionero. Misionero va y se establece. Ese misionero fundamentalmente en su primer periodo tiene que ser vocero de Dios, tiene que comprobar que es un mensajero de Dios. ¿Cómo lo comprueba? Por su testimonio, por la vida que Dios le da, que se destaca de tal vez la comunidad, en la manera en que su respuesta a los problemas, en su respuesta a la vida, y también por la autoridad que Dios le da, orando por las personas y demostrando su poder a través de su presencia. Bueno, ese profeta, ese predicador, ese vocero se convierte en evangelista, ese evangelista comienza a evangelizar a la gente, comienzan a convertir y de pronto el evangelista tiene que convertirse en pastor, porque una vez que hay nuevos creyentes, esos nuevos creyentes tienen que ser alimentados y cuidados. Y últimamente la iglesia, el grupo, a medida que va creciendo, el misionero o la persona que está ahí comienza a desarrollar los ministerios de enseñanza y la iglesia sigue perpetuamente en el trabajo de indoctrinación. Ahora, muchas iglesias paran acá nomás y se estancan, pero Dios ha diseñado los ministerios de la iglesia para que esta iglesia reconozca que llega el día que ellos también tienen que responsabilizarse por enviar un misionero y comenzar el ciclo en un lugar donde el evangelio no es conocido. Así que la misma naturaleza de los ministerios de la iglesia también llevan adelante el propósito de Dios, que todo lo que Dios hace realmente es para que la iglesia cumpla con su propósito de la extensión del evangelio hasta que toda la humanidad, hasta que todas las naciones sean discipuladas y que el evangelio del reino pueda ser predicado a todas las naciones. Y entonces esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo.